Yo les voy a explicar de estos bichos, de qué son, o sea, estas fotos de dónde sacamos y por qué sacamos solamente este tipo de animales, ¿sí? Arriba la profesora les comentó que nosotros trabajamos con los reptiles y los anfibios. ¿Conocen cuáles son los reptiles? Sí. ¿Cuáles son los reptiles? Las serpientes, ¿qué más? Los saurios. ¿Cuáles son los saurios? La lagartija. Exactamente, los saurios, van a ver por ejemplo unos carteles acá que dicen saurios del Chaco. Son las lagartijas del Chaco, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué otro reptil conocen aparte de lagartos? Las víboras, lagartos y qué más? Los sapos en realidad son de otro grupo que también estudiamos, que son los anfibios. Las tortugas, exactamente. Nosotros tenemos en nuestra zona, dentro de los reptiles, al grupo de las serpientes, al grupo de los lagartos, que son saurios, a las tortugas y también a los yacarés, ¿sí? Los yacarés forman parte del grupo de los reptiles. Y además hay otro grupo que se conocen como vigoritas ciegas, pero que son más difíciles de ver. Y después, en el caso de los anfibios se llaman anfibios, quiere decir dos vidas. Anfi quiere decir dos y bio quiere decir vida. Porque pasan una etapa, como en el agua, ¿habrán visto alguna vez un renacuajo o no? Sí. ¿Sí? ¿Vieron que parece como un pescadito, como un pececito? Sí. Bueno, eso es porque cuando la rana generalmente pone el huevo, lo pone en el agua. Y ahí sale el renacuajo, que cuando es joven tiene esa forma y después sufre un cambio donde desaparece esa cola, aparecen las patitas y se transforma en los sapos y las ranas que normalmente conocemos nosotros, ¿sí? Entonces por eso se llaman anfibios. Y los que hay en nuestra zona son justamente los sapos y las ranas. Entonces dentro de los reptiles tenemos a las lagartijas, las serpientes, las tortugas, los yacarés y las viboritas de dos cabezas o viboritas ciegas también se llama así. Y después tenemos dentro de los anfibios de nuestra zona tenemos a los sapos y a las ranas. En este caso lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, tanto en esta fotografía como en esta fotografía, es una especie de un lagarto que se conoce como sierra morena. Se conoce como sierra morena porque fíjense que en el lomo, en el medio del dorso, la parte más arriba del animal, tiene como si fueran unas espinas, ¿ven? Como si fueran una sierra. Bueno, por eso se llama sierra morena. En este caso, por ejemplo, este es un macho porque fíjense que tiene la coloración bien naranja de la cabeza. Los machos por lo general son más llamativos que las hembras para atraer justamente la atención de la hembra, ¿sí? Y es una especie que vive solamente en los árboles de la región chaqueña, en los árboles. Entonces, el problema que tiene esta especie ahora está categorizada como vulnerable, es decir, que tiene cierto peligro por el hecho de que se desmonta para plantar en esa zona donde normalmente o anteriormente había monte. Entonces al desaparecer el monte también va desapareciendo la especie. Entonces de ahí la importancia de proteger ciertas partes del monte para seguir conservando estas especies, ¿sí? Estas dos fotografías pertenecen a esa especie. Esta otra especie que ven acá es un gecko. ¿Habrán visto por ahí en algún documental que aparecen los geckos, sí o no? ¿Vieron alguno? Bueno, son unos bichitos que tienen la particularidad de que andan solamente a la noche. Son nocturnos, ¿sí? En este caso es una especie que es también típica del Chaco solamente, y además de que nada del Chaco seco, ¿sí? Nosotros estamos en una zona que es Chaco húmedo, pero después más hacia el oeste de la provincia es lo que es el Chaco seco. Pero hacia esa zona está esta especie. Por suerte es una especie que se adapta a los cambios del ambiente y es una especie que está como no amenazada. Después tenemos a esta otra especie. ¿Vieron alguna vez esta o no? ¿Sí? ¿Dónde la vieron? ¿Dónde? En Animal Planet. Habrán visto, puede ser, pero puede ser otra parecida. Esta es una especie que anda por la tierra. Más que nada por los campos. Es una especie que hace cuevas. Hace las cuevas, se entierra ahí. Cuando hace calor, cuando las condiciones son buenas, sale y se alimenta, ¿sí? Pero puede pasar todo el invierno, pasa de hecho todo el invierno enterrada en sus cuevas. Es una especie muy bonita, tiene colores muy llamativos, pueden ver por ejemplo colores, unos verdes vivos. Después, fíjense, allá tienen también unas coloraciones naranja en la zona de la cabeza, en la parte de esta zona. Allá tienen la foto de una cabeza, por ejemplo, de un bichito de esta especie que es, fíjense que tiene, ¿qué coloración tiene? Verde.
Verde y turquesa también tiene. Eso es porque es un macho también. Siempre los machos, por lo general, cuando hay diferencia entre el macho y la hembra, el macho es aquel que tiene mayores colores o colores más vistosos. Es justamente para atraer la atención de la hembra, ¿sí? Después tenemos, es una especie que tampoco está amenazada, por suerte. Y esta es otra especie que es menos común verla que las otras, que se llama falso camaleón, o camaleón también se lo dice, ¿sí? Es una especie que es típicamente del Chaco y es una especie que vive en los árboles también de la región chaqueña. Es una especie que se le dice camaleón o falso camaleón por el hecho de que es un animal muy lento, además mueve el ojo también como lo hace el camaleón y toma colores, la coloración del árbol donde está. Por ejemplo, si está sobre un árbol oscuro, este animalito se vuelve de un color más oscuro. Si está sobre un árbol de color más claro, de tronco más claro, se vuelve un poco más claro también. Siempre dentro de ciertos... o sea, no, tampoco va, si le ponemos sobre un sustrato rojo, tampoco se va a volver rojo, pero sí se puede oscurecer o volver más oscuro o más claro, dependiendo del lugar. Y es una especie que al ser arborícola, es decir, que vive en los árboles, es una especie que también está en peligro justamente porque desaparece el monte y al desaparecer el monte puede desaparecer también la especie. Entonces de ahí la importancia de proteger el monte, ¿sí? Tanto por esta especie como por esta especie, por ejemplo. ¿Y esta vieron alguna vez o no? ¿No? Bueno, esta es una especie bastante común que suele aparecer por ahí en el fondo de las casas, entre las piedras de los jardines. Por ahí suele aparecer. Es una especie que es sumamente pequeñita en comparación con las otras. Debe tener más o menos ese tamaño. Y es una especie que por suerte se adapta a los cambios del ambiente, a los cambios que produce el hombre. Entonces es una especie que está como no amenazada. ¿Y esta conocen o no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde la vieron? ¿Dónde? Exactamente. Es una especie que en la región chaqueña se encuentra sobre el río, ¿sí? Cerca del río. Y es, exactamente, en toda esa zona, en la zona de piedras, por ejemplo, en la zona del río o en la zona de las casas también van a encontrar esta especie. Es una especie que se adapta a los cambios del hombre, o sea, por ejemplo, si se edifica una casa y si no se la persigue puede persistir en esa casa, reproducirse, todo perfectamente. Es la lagartija común o lagartija marrón también se la llama y es muy común en nuestra zona. Y después tenemos a estas dos, fíjense, a esta, que se llama, a esta y a esta. A las dos se las conoce como madre de la víbora, ¿sí? Es una especie donde las dos son especies que se creían que, hay creencias en el campo sobre todo, donde se cree que son venenosas. Pero en realidad es mentira. En nuestra zona no existe ningún lagarto que sea venenoso, que pueda tenga algún tipo de toxina, nada. Es todo mito nada más. Son dos especies que son sumamente inofensivas y por ahí tienen un aspecto de madre de víbora, se le dice, porque las patitas tienen reducidas, tienen patitas cortas, y tienen un cuerpito más alargado, pero en realidad son especies totalmente inofensivas, ¿sí? Y después, permiso. Tenemos dentro del grupo, eso en cuanto a los lagartos, ¿sí? Después ahí tienen otra lámina que tienen otra especie más de lagartos que son propios del Chaco. Y después tenemos al otro grupo de reptiles que son las tortugas, que en nuestra provincia tenemos, por ejemplo, dentro de las tortugas, hay tortugas. ¿Dónde ven tortugas? En la zanja. En la zanja y ¿dónde más? En la laguna. Exactamente. Hay tortugas que viven en el agua, esas son tortugas acuáticas. Y hay tortugas, como dice él, que viven en la tierra, que son las terrestres. En este caso tenemos dos tortugas que son típicas de la región chaqueña, que son terrestres, exactamente. Esta, que va a ser la más común para ustedes, que seguramente la habrán visto alguna vez, ¿sí? Esta, que es la tortuga de tierra común, y después está esta, que es la tortuga yabutí o jabutí. Es porque son diferentes especies, nada más hay diferencia. Esta, por ejemplo, tiene una coloración en la zona de la cabeza o las patas, es una coloración más naranja en comparación a las otras. Y bueno, son especies que estas especies hay que tratar de no tenerlos en las casas, no tenerlos como mascotas, porque han tenido actualmente esta está en peligro de extinción y esta está como amenazada.
Eso es porque nosotros vamos, compramos como mascota, por ejemplo. Entonces, eso no hay que hacer, ¿sí? Hay que dejarlo. Las tortugas son animales terrestres, son animales silvestres y tienen que estar en la fauna, ¿sí? Tienen que estar en la naturaleza. Sí. ¿La tortuga caimán? ¿La tortuga caimán? No sé cuál es. No, una que tiene la boca grande. No, esa no existe acá. Sí, no sé cuál es. José, perdón, están llegando otros grupos, así que te pido por favor que te apures un ¿Está? poquito porque hay que darle explicación. Está perfecto. También entran los dragones como son parte